Buenos días a todos. Efectivamente, tal como os han indicado, pues yo voy a hablar de colonización microbiana de partículas marinas. También dar las gracias por haberme invitado a estas charlas de la conexión microbioma. Y yo os voy a explicar un poco los primeros resultados que hemos obtenido de nuestra última investigación, que es una investigación que está enmarcada en el contexto de un proyecto, el proyecto Micolor. Y este proyecto nos lo concedieron hace unos años el Ministerio y trata precisamente, su título es Colonización microbiana de partículas oceánicas de la comprensión mecanística a los patrones globales. Y en este proyecto participamos tres grupos. El grupo que hace de coordinador, que está liderado por el doctor José María Gasol del Instituto de Ciencias del Mar. También participa la doctora Laura Alonso Sáez de la Fundación ASTI en el País Vasco. Y luego estamos nosotros, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hay dos investigadores principales, el doctor Jordi Mas y yo misma, y luego contamos también con la participación de dos investigadoras postdoctorales, las doctoras Nuria Vigués y Elena Hernández. Y por último, hay otra investigadora, Ona Deulofeu, que empezó como investigadora predoctoral, pero ahora ya hace poquito ya defendió su tesis. Pues bien, antes de empezar a explicaros un poco estos resultados, me gustaría hacer unos apuntes sobre la relevancia de las partículas marinas. Bien, el océano, que contiene unas 50 veces más de carbono que la atmósfera, juega un papel muy importante en la regulación del CO2 atmosférico. Y de hecho es un sumidero del CO2 generado antropogénicamente desde la era industrial. Y uno de los principales mecanismos por los cuales el océano acumula carbono es mediante la bomba biológica de carbono, que gracias a este mecanismo, el CO2 que se encuentra en la atmósfera es fijado gracias a la fotosíntesis por el fitoplancton y pues es transportado hacia, bueno, se convierte en materia orgánica y es transportado hacia capas más profundas mediante partículas marinas que sedimentan. Entonces, este carbono que pasa a capas más profundas, cuando llega al fondo del océano, se considera literalmente secuestrado a escalas de tiempo climáticas. ¿Y de qué están formadas estas partículas que sedimentan? Bien, pues pueden estar formadas por ejemplo, por células agregadas de fitoplancton, también por pellets fecales, por materia orgánica disuelta agregada que proviene de exudados del fitoplancton o bien de restos de la alimentación del zooplancton. Y en cualquier caso constituyen una superficie en la cual se pueden adherir bacterias y otros microorganismos. Y estos microorganismos lo que hacen es degradar esta materia orgánica en su tránsito hacia capas más profundas y convierten la materia orgánica más compleja en materia orgánica más simple, que pueden ser nutrientes, carbono inorgánico disuelto, que puede pasar otra vez al fitoplancton o bien puede exportarse hacia capas más profundas. Por tanto, estos microorganismos constituyen un proceso importante en el ciclo del carbono. Y, de hecho, sin su actividad, pues la bomba biológica de carbono vería su eficacia seriamente disminuida y también se vería disminuido el tránsito de carbono hacia capas más profundas. Bien, entonces estos microorganismos, bueno, de entre ellos los procariotas se ve que son los que juegan un papel más importante en este proceso. Entonces, por eso, esta bomba biológica es un mecanismo importante, pero se sabe poco sobre la identidad y la ecología de los microorganismos responsables de esta colonización de las partículas y también se sabe muy poco sobre sus propiedades genómicas. Entonces, desde el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, nosotros en el contexto de este proyecto Micolor teníamos toda una serie de objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, era la observación mediante técnicas microscópicas de estas partículas. Otro era, por ejemplo, también estudiar los cambios en la composición taxonómica de las comunidades colonizadoras. Y, por último, también el aislamiento y el estudio de la genómica de estos microorganismos adheridos a partículas. Pues bien, para todo ello se organizaron dos campañas, las campañas Micolor, que fueron a la caza de estas partículas marinas. La primera campaña, la campaña Micolor 1, la realizamos en el mar Mediterráneo en el año 2023. Aquí muestreamos 5 estaciones
Unas cerca del Golfo de León, otras en la costa catalana, delante de la costa catalana, y este muestreo de estas partículas se realizó mediante bombas in situ. Aquí veis una imagen arriba a la derecha. Estas bombas nos permitían filtrar grandes volúmenes de agua y además se podían sumergir. Y lo que hacíamos era recoger secuencialmente pues, diferentes fracciones gracias a filtros bastante grandes, lo podéis ver aquí abajo. Y en concreto nosotros utilizamos para el estudio de las partículas un filtro que recogía entre 330 aproximadamente y 53 micras. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las imágenes que obtuvimos en el mismo buque oceanográfico de varias de estas partículas procedentes de estos filtros. Podemos ver, por ejemplo, pellets fecales, partículas más pequeñas. Aquí abajo a la derecha, por ejemplo, partículas que se ven como más disgregadas, más deshilachadas. Aquí tenemos algunas imágenes más, ¿no? Arriba a la derecha, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que hay una gran variedad de partículas y que de tamaños, en forma, en composición. Y uno de los objetivos que nos habíamos planteado para esta campaña era realizar un aislamiento. Aislamiento de estos microorganismos adheridos a partículas. Y permitidme también que haga aquí una aclaración. Y es que los aislados han sido durante las últimas décadas digamos, los marginados, ¿no?, por los microbiólogos, porque a favor de las técnicas moleculares para el análisis de la diversidad. Pero es que los aislados nos ofrecen toda una serie de ventajas que no tienen las técnicas moleculares. Por ejemplo, nos permiten realizar en el laboratorio estudios de fisiología y de metabolismo, ¿vale? Y, de hecho, testar hipótesis que se pueden generar a partir de los datos de metagenómica o de metatranscriptómica. Además, nos permiten mejorar las bases de datos y describir, si se hace un esfuerzo de aislamiento suficiente, describir nuevas especies. De estas especies podemos obtener genomas completos que normalmente son de más calidad que los que se obtienen con técnicas metagenómicas. Y no olvidemos que además, pues estos aislados pues, nos permiten realizar aplicaciones biotecnológicas. Pues por ello, Elena Hernández realizó este esfuerzo de aislamiento a partir de diferentes muestras de estas 5 estaciones y de diferentes profundidades para obtener estos microorganismos adheridos a partículas, y utilizó concretamente 2 medios diferentes, medio Zobel y medio de agua de mar, que se diferencian en la cantidad de materia orgánica que tienen. El medio Zobel tiene mucha más cantidad de materia orgánica. Y a partir de aquí obtuvo una serie de aislados que identificó mediante técnicas moleculares, mediante la secuenciación del gen para el 16S, el RNA ribosómico 16S. Y aquí podéis ver un poco los resultados de este aislamiento. Aquí hay un gráfico donde se muestran los diferentes géneros que Elena obtuvo, ¿no?, y el número de aislados para cada género. En total consiguió unos 580 aislados pertenecientes a 145 especies diferentes. Y no entraremos en detalle de cada uno de estos géneros, pero sí deciros, por ejemplo, que la mayor parte de los géneros pertenecían a la clase gamma proteobacteria, como vibrios, pseudomonas, pseudomonas, pero también teníamos aislados de otras clases como alfas, actinobacteria, bacilli, bacteroidea. Y aquí vemos también los resultados de estos aislados, el porcentaje de estos aislados para las diferentes estaciones, las 5 estaciones, y en cada profundidad. Tampoco vamos a profundizar. Aquí vemos en colores el porcentaje de cada aislado. Así de entrada lo que podemos ver es que tenemos diferencias entre estaciones en el número de aislados obtenido y también en el tipo de aislado, y también diferencias en profundidad. Así, a modo de resumen, de estos resultados que hemos obtenido en esta campaña Micolor 1, podemos decir que efectivamente, o presumiblemente, hemos obtenido nuevos aislados, porque aproximadamente un 4% tienen menos de un 97% de similitud comparando con los datos de las bases de datos. Y digo presumiblemente porque hay que acabarlo de investigar, ¿no? Pero en principio seguramente encontraremos especies nuevas. Luego, además, como os comentaba, ¿no?, que tenemos diferencias a nivel geográfico y también a nivel de profundidad, aunque algunas de las especies se podían considerar ubicuas.
porque se encontraban en la mayor parte de las muestras. En cambio, por ejemplo, pseudomonas o estenotropomonas eran dos géneros que se encontraban en casi todas las muestras, independientemente de la profundidad y de la estación. Y luego también, dependiendo de la capa de agua, pues encontrábamos unos aislados específicos de esas zonas, ya fueran del epipelágico, del meso o del batipelágico. Bien, otro de los objetivos de aquí de la campaña Micolor 1 fue seleccionar a partir de nuestra colección de aislados una serie de microorganismos para realizar un análisis de su genoma. ¿Vale? ¿Y qué microorganismos escogimos? Pues cogimos diferentes grupos, sobre todo de estos que eran como más abundantes y también de aquellos que pues, potencialmente creíamos que eran nuevas especies. ¿eh? Y a partir de aquí lo que hicimos fue, lo estamos haciendo es analizar los genomas. No puedo daros muchos datos porque aún estamos en ello, es una de las últimas cosas que hemos estado haciendo, pero sí, por ejemplo, tenemos algún dato, por ejemplo, sobre la medida del genoma o sobre las tasas máximas de crecimiento estimadas. Aquí tenemos un poco una tabla que nos muestra un resumen de los resultados que de momento tenemos. Aquí están las diferentes especies que corresponden a pseudomonas, esfingobium, carnívoras, etcétera. Y respecto, por ejemplo, a la medida del genoma, pues son genomas de tamaño mediano. Tienen entre 4 y aproximadamente 6 megapares de bases. Y lo que es interesante es las tasas máximas estimadas de crecimiento, que son bastante altas. Corresponden a microorganismos de crecimiento rápido. En principio es una cosa que podíamos pensar que ya ocurriría, porque los microorganismos heterótrofos que se aíslan en placa normalmente pues, son microorganismos de crecimiento rápido, pero es que estudios anteriores nos han mostrado que precisamente los microorganismos de la fracción particulada que se aíslan en placa son los que suelen ser abundantes en los datos moleculares. ¿Vale? O sea que es muy posible, aún no tenemos que acabar de indagar, pero es muy posible que estos microorganismos sean una representación de los microorganismos colonizadores de estas partículas. La segunda campaña la realizamos en el Océano Atlántico, en el Océano Atlántico Norte. Aquí pues muestreamos como 18 estaciones entre Galicia y aquí delante de las costas africanas. Pero nosotros nos fijamos en 3 de estas estaciones a lo largo del transecto, ¿vale? Porque el objetivo en este caso era otro, era estudiar la sucesión microbiana de las comunidades asociadas a estas partículas. Y para ello hicimos una serie de experimentos utilizando partículas modelo comerciales y que estaban recubiertas de quitina. Entonces, estas partículas modelo las queríamos usar, ¿no?, para simular lo que podía ocurrir, ¿no?, cuando los microorganismos colonizan las partículas naturales. Y lo que hicimos fue coger, en concreto, como he dicho, 3 estaciones y 2 profundidades para cada estación. Las profundidades que correspondían al máximo de clorofila, TCM, y en los 500 metros. Entonces cogimos 3 botellas para cada estación, ¿no? Las llenamos con agua, 200 mililitros de agua, y añadimos estas partículas de quitina. Y estas diferentes botellas las pusimos de manera horizontal en un agitador roller que nos permitía de forma suave, ¿no?, que estas botellas rotaran y así facilitar la adhesión de los microorganismos a las partículas artificiales que actuaban como modelo. Y cogimos muestras a lo largo del tiempo, a 12, 24, 48, 72, 108 y 132 horas. El tiempo cero lo teníamos del agua que se había cogido in situ. Y estas muestras nos sirvieron para realizar análisis moleculares, para determinar la composición de la comunidad mediante el 16S, y luego también realizamos análisis microscópicos con sondas de Carfish y también teñimos con DAPI. Bien, pues aquí vemos en esta imagen la abundancia relativa en función del tiempo de estas comunidades, ¿no?, que se analizaron, que se determinaron con el 16S. Arriba vemos el DCM para las 3 estaciones, abajo los 500 metros. A destacar, pues que existía una sucesión de comunidades, ¿no?, a lo largo del proceso de colonización y había unas clases de microorganismos que predominaban, que eran las gamma proteobacterias, las alfa proteobacterias y bacteroidía, en todos los casos.
aunque ¿no? Las proporciones iban variando a lo largo de esta sucesión. ¿Vale? Aquí vemos a imágenes de microscopía. Microscopía utilizando Carfish. Hemos seleccionado algunas, ¿no? A la izquierda con sondas para bacterias, a la derecha con sondas para gamma, proteobacterias. Dos tiempos diferentes, 48 y 130 horas, donde se ponen en manifiesto que efectivamente los microorganismos que estaban en suspensión empezaban a colonizar las partículas, ¿no? Y en el tiempo de 130 horas hacia el final, pues esta colonización era bastante importante. Aquí vemos también estos datos, arriba de CM, abajo 500 metros, pero a nivel de género y especie. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podemos ver de manera más clara es que en todos los casos, para las muestras del final, 108 y 132 horas, la comunidad se nos estabilizaba. O sea, había una sucesión, pero finalmente había una estabilización de esa sucesión. Vemos que había algunos géneros que eran especialmente prominentes en algunas de las muestras, sobre todo en la estación 3, por ejemplo, predominaba Alteromonas macleodi. En otras estaciones predominaban otras gamas proteobacterias, ¿no? Pero no me voy a entretener tampoco aquí en los géneros de cada una de ellas, ¿no? Pero para que veáis que había una sucesión clara y una estabilización al final. Aquí vemos esta sonda de Alteromonas también por Carfish. Aquí vemos tiempo 48 horas, 130 horas de una de las estaciones y vemos como también las partículas se iban colonizando por este grupo de microorganismos. Y luego hicimos un análisis estadístico para ver cómo se nos agrupaban las muestras en función de la composición de la comunidad. Vimos que efectivamente había la estación 1, sobre todo, que era diferente de las estaciones 2 y 3, que se parecían más entre ellas. Y aquí vimos también que la profundidad no era un factor importante en la composición de la comunidad, sobre todo ya cuando el biofilm se estabilizaba. Aquí vemos, por ejemplo, en círculos la profundidad del DCM, en triángulos los 500 metros. Vemos que al principio, cuando empiezan los experimentos, las comunidades se nos separan bastante. Esto se ve muy bien en la estación 1, se nos separan bastante, pero luego a medida que va transcurriendo la sucesión, va transcurriendo el tiempo, pues las muestras se nos agrupan juntas, independientemente de la profundidad. ¿Vale? Por tanto, tenemos una sucesión estructurada, donde el tiempo juega un papel importante, el tiempo de sucesión, en estas partículas de quitina. Y también, haciendo referencia a estudios previos con algún experimento similar, a nosotros también nos ocurre que existen diferentes fases en este proceso de sucesión, donde primero hay unos colonizadores primarios que se adhieren a las partículas, luego hay unos colonizadores intermedios que lo que hacen es degradar, en este caso, la quitina, para al final, pues lo que tenemos son unos colonizadores que lo que hacen es utilizar los productos generados de la descomposición de la quitina. Y ya para acabar, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bien, quisiéramos, a partir de estos experimentos que os he comentado de los rollers, ¿no? En la campaña Micolor 2 o la sucesión de las comunidades, pues queremos analizar, hacer metagenómica, ¿no? Para ver qué genes se nos enriquecen o de alguna manera aparecen en las distintas fases de la sucesión, ¿no? Y también queremos realizar aislamientos, tanto de estas partículas modelos como del agua de mar, que solo lo tenemos hecha para la campaña Micolor 1, y queremos estudiar también, pues queremos analizar más genomas. Tenemos unos poquitos genomas analizados hasta ahora, pero nuestra idea es aumentar ese número. ¿Para qué? Pues para estudiar las características distintivas que pueden poseer los microorganismos, características genéticas, qué genes tienen esos microorganismos que se adhieren a las partículas. Luego también, nuestra idea también es comparar nuestros datos de aislados con los datos moleculares de 16S que está realizando el grupo de Josep María Gasol y construir una base de datos genómica de todos estos genomas que tenemos. Luego, además, estamos preparando una campaña para este próximo abril, la campaña PREPAP, en donde también tendremos que cazar más partículas y realizar experimentos similares de sucesión. Pues bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.